Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el estudio de Noti Camacho con un tema muy importante, un tema que nos involucra a todos como ciudadanos, como colombianos, un tema importantísimo acerca de la diversidad étnica en el marco de la Constitución Política del 91. En el artículo 7, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El Estado se verá obligado a brindar una educación a personas con limitaciones físicas, mentales y con capacidades especiales. Con este tema queremos brindar, tenemos dos invitadas, las cuales nos van a hablar un poco acerca de este tema. ¿Qué queremos con esto? Concientizar a los educadores y a todo el gremio de educación. Bueno, y para hacer más amplio nuestro tema el día de hoy, tenemos nuestras dos invitadas, Natalia Chía y Lady Laura. Muchas gracias, Vicky, por la introducción. Bueno, para iniciar mi intervención me gustaría mencionarles que la Constitución Política de 1991 se vio creada a causa de varias tensiones que se venían presentando entre las juventudes, grupos alternos y el gobierno colombiano. ¿Por qué? Entre ellos, uno de los temas más importantes fue el tema de la diversidad étnica y cultural de nuestro país, la cual nos estaba viendo bien reconocida durante estos años. Ahora bien, queremos iniciar dejándoles también un dato curioso, que es el siguiente. La palabra étnico la pueden encontrar 6 veces en la Constitución Política de Colombia. La palabra diversidad la pueden encontrar un total de 2 veces a lo largo de toda la Constitución. Y la palabra cultural o cultura la pueden encontrar 28 veces a lo largo de toda nuestra Constitución Política. Ahora, continuando con nuestra intervención, vamos a iniciar con el artículo número 10, el cual menciona que en Colombia el idioma oficial es el castellano, no el español, el castellano. Pero esto no hace que los demás idiomas de etnias o culturas distintas no sean reconocidos, pues en sus territorios propios estas lenguas son el lenguaje oficial de dicha comunidad. Por otra parte, en el ámbito de la educación y la enseñanza, a los jóvenes niños y niñas de etnias y culturas diversas deben enseñárseles en los 2 idiomas, tanto en castellano como en su idioma materno. Esto con la finalidad de que la educación sea una educación bilingüe y que los niños y niñas también tengan acceso al lenguaje oficial de Colombia. Sin embargo, queremos resaltar que las lenguas o las lenguas culturales indígenas o étnicas son parte del patrimonio cultural de nuestro país. El artículo 70 nos habla de que el Estado colombiano debe fomentar y manejar el acceso a la cultura de todas las etnias. Esto nos demuestra que la cultura es uno de los fundamentos de la nación de Colombia. Con ello nos referimos a que hay etnias o culturas que manejan festivales, entre otras manifestaciones culturales, las cuales deben ser permitidas por el gobierno colombiano. Hola, para continuar con nuestra intervención, yo les voy a hablar de 3 artículos. El artículo 68, el artículo 72 y el artículo 176. El artículo 78 habla sobre que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad étnica y pedagógica. Esta ley garantiza la profesionalización e dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán el derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibir una educación religiosa, y los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. ¿A qué se refiere? A la facultad que tiene toda persona de participar de una vida social, en comunidad, con libertad y sin discriminación alguna. Esta se vincula directamente con los otros derechos como la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Pero sin duda alguna, la igualdad es una de las características más importantes de la identidad cultural, pues pese a las diferencias de la multiplicidad de culturas, es derecho de los grupos étnicos que se respete y garanticen los valores, las tradiciones y las costumbres que conforman su cultura dentro de la enseñanza y la educación. El artículo 72 nos habla del patrimonio cultural de las naciones que está bajo la protección del Estado, el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, que pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
La ley establece que los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentran en manos de particulares reglamentarán los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en el territorio de riqueza arqueológica. Y el artículo 176 nos habla de la Cámara de Representantes. Se elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales. Más exactamente, yo les voy a hablar sobre las circunscripciones especiales, puesto que es la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de los colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se eligen 4 representantes distribuidos, 2 por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, 1 por la circunscripción de las comunidades indígenas y el otro por los residentes en el exterior. La Constitución Política de 1991 define que las comunidades indígenas de Colombia deben estar representadas por 2 miembros en el Senado de la República y 1 miembro en la Cámara de Representantes, con el objetivo de tener la participación política y legislativa en el Congreso. La normatividad establece que estos 3 escaños solo pueden ser ocupados por nativos indígenas de las comunidades certificadas por el Ministerio del Interior. Quienes aspiren a ocupar estos escaños tienen que demostrar que pertenecen a estas comunidades. Las circunscripciones especiales para los pueblos indígenas en el Senado de la República son fundamentales, no solo para la participación política y el ejercicio legislativo, sino para la preservación de la identidad de las comunidades. Son fundamentales para los ejercicios de la etnoeducación y patrimonio cultural que se está adelantando en las comunidades, en la medida que la hibridación cultural está permitiendo que los pueblos pierdan su identidad. Por esta razón se quiere una legislación mucho más fuerte alrededor de la protección del patrimonio de los pueblos indígenas y que se realice a través de estos representantes. Dando fin a nuestra emisión, queremos hacerles saber que pueden participar en nuestra urna virtual. ¿Qué recuerdos de la diversidad? Todos participen, todos tenemos nuestro derecho a opinar. No lo olviden. Urna virtual. Hasta luego.